Bueno, buenas tardes. Vamos a ir al principio simplemente porque las primeras diapositivas sí, pequeño recuerdo histórico simplemente. Agradecer a Isomed que haya hecho la jornada y sobre todo yo en mi parte personal que haya contado con un pediatra, que cubramos aquí la cuota también de pediatría, que tiene su papel, su importancia y aunque siempre decimos que la del niño no es un adulto en chiquitito, tiene sus peculiaridades, pero bueno, aquí hay muchas cosas que sí que nosotros ya sabéis que aprendemos mucho de vosotros, de los adultos también. Y bueno, voy a intentar contar algunas peculiaridades de la infancia y para no meterme mucho en los temas de los compañeros, sobre todo del sobrecrecimiento, me meto más en el tema general de la microbiota, la disbiosis y un poco el uso de probióticos. Entonces, bueno, simplemente que recordemos que dentro de la biosfera, que es toda esa capa de la Tierra que pertenecen los seres vivos, nosotros como humanos estamos animales en este caso, estamos en una parte muy pequeña y en cambio todo el tema de procariota y eucariota, todo el tema de gérmenes es la mayoría de la biosfera que ya hace mucho tiempo que se habla de la microbiota, por supuesto, aunque no de la forma que hablamos hoy en día y que hay personas a las que determinados investigadores en su momento sentaron las bases de lo que hoy en día estamos ya conociendo con mucho más detalle de la vida. Que el microbioma humano, por supuesto, no está solo en el intestino, que está en muchas más partes y en muchos más sitios, y que realmente la mayoría del microbioma que va a pertenecer al ser humano o que va a estar con el ser humano va a ser en forma simbionte, ¿vale? Aunque es verdad que ya sabéis que luego está la parte patógena que va a participar en las enfermedades. Y que igual que nosotros evolucionamos, también el microbioma va evolucionando con nosotros. Es realmente, ya sabéis que también se habla de que es un nuevo órgano y que el ser humano no es un ser, es un ecosistema, ¿no? Que son los conceptos un poco generales. Y si miráis, por ejemplo, cómo en los últimos años, haciendo búsquedas recientes sobre cuánto, bueno, alguna no ha salido muy bien la gráfica, pero bueno, básicamente hay exponencial y aquí veis cifras de cómo buscando conceptos de probiotics o buscando conceptos de microbiota, cómo es exponencial en los últimos años respecto a 2018 o, por supuesto, si nos vamos ya 20 años atrás o si nos vamos ya en niños también, por supuesto, siempre en número menor, pero hay mucha publicación y cada vez más. Y tener en cuenta que mucho de la microbiota que vamos a tratar en este y en las demás charlas y todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal, centrándonos ya en el intestino, tiene mucha importancia por esto también, porque está el sistema inmune. Os recuerdo que no solo es el órgano, el intestino, el segundo más neuronado, sino es el órgano con mayor presencia linfática de todo el cuerpo. Microbiota y ecosistema intestinal, al final podemos dar datos objetivos, que sí, que pesamos más de 1 kilo de esa microbiota, que es un ecosistema muy complejo, el número de bacterias en determinadas zonas, como ahora vamos a ver, muchas especies, más de 400 en algunas zonas como el colon, en boca, el 99% anaeróbico. O sea, hay una serie de características básicas que no vamos a entrar y que no son, pero sí que van a ser luego importantes cuando desarrollamos probióticos, cuando tenemos que abordar la patología. Ya sabemos que la microbiota oral, que lo llamamos la placa dental en sí, ¿no? Es una de las zonas más contaminadas, pero que a nivel colónico es donde hay mucha mayor variabilidad. Y parte de la eubiosis, que ahora hablaremos, pertenece a esa variabilidad, que haya suficientes cepas diferentes en un equilibrio adecuado, pero suficiente variabilidad. Todo este microbiota va a tener una función, al fin y al cabo. Están en una situación simbionte en la que nos van a ayudar a fermentar esos azúcares, esos alimentos, esos carbohidratos en concreto, almidón, pectina, oligosacáridos, que no estén digeridos, que lleguen a colon principalmente, porque es donde van a estar asentados, y nos van a ayudar pues, a producir esos ácidos que en la parte patológica nos darán síntomas, pero que en la parte beneficiosa pueden ser también alimento y mejora del colonocito, que van a ayudar al crecimiento de esa célula intestinal, que van a estimular al sistema inmune y hacerle aprender, y que es lo que va a participar en toda esa adquisición de tolerancia a los antígenos exteriores, reducir también patógenos por comensalismo y por presencia de competición. Y ahora vamos a, ya sabéis que en estos años, y hoy parte de la charla es eso, a hablar de cuando este sistema se desequilibra. Entonces, bueno, cualquier desequilibrio de la vida, disbiosis, que es un concepto que ya empieza en 1917, hace más de 100 años, a ser descrito, pero realmente no con el objetivo con el que hoy hablamos de la disbiosis, ¿vale? Realmente hoy es un desequilibrio en la microbiota. Cuando Nice lo empezó a hablar hace más de 100 años, hablaba de presencia de una microbiota patógena más que el propio desequilibrio, ¿vale? Pero bueno, ya se empezó a definir en aquellos momentos. Hay diferentes elementos. Nosotros en la pediatría vamos a ir viendo aparecer, vamos a ir viendo suceder y que históricamente pues, teníamos algunos muy claros, factores de enfermedad, iatrogénicos, antibioterapias, intestinos operados, neonatos ingresados, partos por cesárea. Hay factores que toda la vida los hemos ido, o hace muchos años, yo desde residencia los tenemos claros, pero hay factores que estamos aprendiendo, que vamos viendo que van cambiando, dónde comes, qué comes, con quién comes, de qué estás haciendo tu vida a vida, tu día a día, etcétera, diferentes hábitos, ¿no? Y todo eso va a ir influyendo en cómo se establece tu microbiota.
También sabéis que hay conceptos como que la microbiota es un poco como la huella dactilar, que dos hijos en la misma familia que se están criando de la misma manera no tienen exactamente la microbiota exactamente igual, que a su vez la microbiota no lo es todo, también depende de la interacción que haga contigo y con tu vida. Entonces, bueno, aunque en general alrededor de los 2 años, ahora lo vamos a ver en un esquema un poquito más claro, se establece ya lo que sería la microbiota del adulto, en esos primeros 2 años no podemos hablar del concepto disbiosis realmente. Primeros 2 años de la vida es cuando se está estableciendo tu microbiota final. Con lo cual, ahí podemos hablar de que hay como una especie de disbiosis y realmente hablamos mucho del trastorno funcional. Los trastornos funcionales digestivos del niño chico tienen mucho que ver con esto, pero no lo achacamos tanto al concepto de disbiosis y nos metemos más en otros datos de microbiota, pero nos cuesta, los pediatras nos cuesta llamarlo disbiosis en menores de 2 años. A partir de ahí y diferentes factores nos pueden hacer que nuestra microbiota medianamente estable se pueda desequilibrar, igual que pasa en un adulto, y en eso sí son adultos chiquititos que puedan tener parecido a lo que pueda pasar en edades de adulto. Y hay muchos factores, no vamos a entrar por supuesto en cada uno, desde momentos iniciales del periparto, previo durante el embarazo, que se sabe que no es estéril la cavidad amniótica, que también hay gérmenes con los que se nace, por supuesto dependiendo del parto, que es uno de los factores que siempre históricamente hemos tenido, qué ocurre cuando naces, dónde estás, te ingresa, no te ingresa, cómo te manipulan, qué comes, qué no comes, tomas bibis, tomas pecho. Hay muchos factores que a lo largo de los primeros 6 meses son muy importantes, pero qué ocurre a partir del cuarto o quinto mes, cambia la forma de comer. El niño empieza a comer comida, alimentación complementaria que llamamos, y empieza a comer comidas que además van cambiando, con cuchara, con no sé qué, pesa del bibi, ya no tengo chupe, van cambiando tantos factores, solo ya hablando de los alimentarios y neurológicamente desarrollados con los hábitos que tenemos, que también, por supuesto, van acompañando las demás cosas que pasan en la vida. Voy a la guardia, no voy a la guardia, me paso muchas infecciones, no me paso, me ponen vacunas de un tipo, de otro. Entonces, todo eso hace que en esos primeros 2 años no sea una microbiota estable y está en constante cambio. Entonces, por eso nosotros no decimos disbiosis todavía en esa edad, ¿vale? Aunque al final la pongamos a veces en el informe, pero bueno. Bueno, y esto es un poco para ver, que no quiero tampoco entrar en qué tipo de gérmenes van predominando, pues según tipo de factores. No es el objetivo tampoco. Entonces, al final, diferentes factores van a establecer una interrelación con ese ecosistema y eso va a generar tu microbiota intestinal, sobre la cual luego, pues otros factores, a veces enfermedades, a veces otros factores ambientales y algunos endógenos van a establecer cómo de equilibrado va a estar. Bueno, un poco por no repetirme. La función, resumo lo que hemos dicho antes de la parte beneficiosa de esa microbiota, va a tener no solo que sí, la parte de digestión de carbohidratos no absorbidos y que nos ayude a quitar esa parte del medio, sino que eso a su vez nos va a ayudar a producir un ahorro de energía, que no tengamos una superabsorción de esos hidratos extras, a producir vitaminas y factores de crecimiento, que la propia microbiota produce muchas veces, la reducción de lípidos sanguíneos también por ese circuito enteropático que hay, estimulación del sistema inmunológico, una de las misiones más importantes, y cuando hablamos de trastornos funcionales en pediatría es de las principales dianas que vamos a usar para la terapia de trastornos funcionales, la microbiota, simplemente la inactivación de toxinas, el efecto barrera, la modulación y crecimiento de las células intestinales del colonocito predominantemente, o sea que al final la función metabólica pero también protectora. Voy a ir pasando un poco para llegar a la parte ya un poco más dirigida a la parte más patología, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando se establece esa microbiota más o menos en torno a los 2 años y ya tenemos ese desarrollo más o menos equilibrado, mejor o peor condiciones, con unas características otras, en un niño o en otro, en una situación en otra, vamos a poder tener síntomas, vamos a poder tener lo que ya llamaríamos patología, más que una enfermedad, un síntoma, ¿no? Y por tanto un diagnóstico al final. Podemos predominar que la disbiosis que presenta el paciente, y esto es muy teórico, luego en la realidad no lo vamos a saber, por aumento de bacterias patógenas, puede ser porque hay una pérdida de los microorganismos beneficiosos, que haya una disminución en esas 400 especies que están en 10 elevado a 18, o sea, en 1 trillón de gérmenes por mililitro, o sea, 1 millón de millones por cada mililitro, pues que esas 300, 400 cepas haya pérdida de aquellas beneficiosas, o puede simplemente que haya menos diversidad. Se disminuye la variabilidad de cepas, que ya hemos dicho al principio, cuanto más variable mejor, cuanto más cantidad de cepas mejor también, como clichés, como ideas generales. Ya digo que luego esto se puede entrar muy en detalle. Cuando hablamos de la parte de aumento de bacterias, pues por supuesto, ya entran diferentes conceptos. Cuando es en el colon, no decimos sobrecrecimiento bacteriano, eso es cuando estamos en intestino delgado, predominarán E. coli, Shigellas, hay otras que pueden ser protobiontes, o sea, ya de patobiontes que son generales, aquellas que sean patógenas, aunque en condiciones normales en menos cantidad. O sea, hay diferentes cambios que pueden ocurrir con esas beneficiosas que van a ser desplazadas por patógenas. Y ahí es donde tenemos relaciones con enfermedades autoinmunes, con, por ejemplo, celiaquía también, desarrollo de intolerancias alimentarias, alergias.
Cuando el predominante cambio va a ser por pérdida de microorganismos beneficiosos, y pudiéramos demostrarlo, que ya digo, no siempre en la práctica lo vamos a poder demostrar, y predominantemente son bifidobacterias, lactobacillus y algunas otras cepas que producen butiratos y algunos ácidos grasos de cadena corta, que la principal misión era alimentar y mejorar el colonocito, pues vamos a tener otros problemas de no suprimir bien la inflamación, de no realmente disminuir ese estado inflamatorio crónico que podía estar ocurriendo con la hiperplasia folicular linfoide normal de la infancia hasta los 3 años, normal de la preadolescencia, prepuberal, con esos folículos linfáticos súper proliferados. Entonces, también va a ir ocurriendo patología según vaya apareciendo esto. Y cuando es ya la pérdida de la diversidad, pues bueno, aquí vuelve a tener mucha importancia la adquisición de la tolerancia alimentaria, las alergias, incluso la marcha alérgica y el asma también. Entonces, eso son cosas que pueden tener que ver. Es verdad que podemos hablar de un concepto más general de, bueno, este es un niño que estaba así, de esta forma, y ha venido con estos síntomas de este momento, con un factor más claro o menos claro, o suma de factores, y es transitorio. Realmente no es la situación en la que su microbiota ha quedado realmente cambiada por otras condiciones o se ha formado mal. Eso es, bueno, lo llamaríamos la disbiosis normal, la transitoria, la que, entre comillas, va a ser más aceptada, más entendida, incluso más reconocida, en la que, bueno, pues a través de por dietas o por exceso de determinados alimentos o por consumo en niños menos, ¿no? Por supuesto, el alcohol y el tabaco, pero bueno, lo dejo ahí para que también tengamos idea general de hábitos en adultos. Por supuesto, ingerencia de antibióticos, presencias hospitalarias largas, y dentro de eso, la patología del estrés del eje intestino-cerebro van a tener mucha relación. Ya hay otras enfermedades que es cuando hablamos de esa pérdida de la microbiota adecuada, beneficiosa, cuando tenemos esa disbiosis patológica en la enfermedad inmune, la falta de la disminución inflamatoria, y ahí ya hay una situación en la que pues, estreses prolongados y ese eje de comunicación bidireccional microbio y huésped pues, va a estar alterado y va a haber realmente alteraciones que ya sabéis que hay, incluso a través de la pediatría, nosotros hemos llegado muchas veces a tener casos del autismo, todo lo que se habla en patología neurológica en toda la infancia de trastorno de déficit de atención que tenga que ver y que se han buscado dianas a través de la microbiota también. Por eso son campos un poco desconocidos. Bueno, si quiere pasar, seguimos con síntomas. Entonces, al final, ¿la disbiosis qué es? ¿En quién puedo pensar? ¿En quién tiro de este hilo? Bueno, pues alguien que tenga síntomas de fermentar mucho en intestino, producción de gas, de ácidos que son volátiles, que son gases, que son irritantes, que producen un movimiento alterado. Entonces tenemos distensión por la flatulencia, que es verdad que lo típico es que vaya aumentando a lo largo del día, porque cuando la comida está en colon varias horas, ya sabéis, tránsito intestinal a la hora y media llega a colon, ahí se tira 1, 2, 3 días dependiendo. Ese tránsito se va a ir alterando, se va a ir aumentando durante el día, luego por la mañana mejora. Los síntomas de la irritación, un poco de esos ácidos, pues la parte de dolor, retortijón, espasmo, contracción, un poquito tendencia a la dismotilidad en general y a diferenciar de cuánto es primario, cuánto es más secundario, cuánto hay de fondo del paciente que ya tiene. Y luego también puede haber, hemos dicho, síntomas extradigestivos, moléculas, sustancias que absorbidas pueden afectar. Si hay teorías sobre el autismo, imaginaos sobre otras sintomatologías neurológicas, cefaleas, migrañas, la ansiedad, estados de ánimos, cansancio, debilidad. O sea, hay mucha posibilidad ahí de tirar sobre la disbiosis. Entonces, reconocerlo a veces es fácil, pero a veces no, y a veces incluso sobre reconocemos o sobre etiquetamos. Hay test, ya sabéis que nos encontramos muchas veces que, pues, que vienen, nosotros en la pública, por ejemplo, yo no lo tengo, pero sabéis que tanto en la privada como en otros sitios se pueden hacer en algunos sitios test de microbiota fecal y te aparecen con todos los test desglosados, no sé cuánta microbiota de tal tipo, no sé cuánto flebotal, no sé cuánto prototal, no quiero abusar ni nada, simplemente decir que viene un montón de informe con un montón de folios y que además te viene con unas recomendaciones en base a si tienes muchos de estos suele ocurrir esto, si tienes muchos de aquellos suele ocurrir esto, si tiene mucho poco de esto pasa esto. Y dices, y ahora en este paciente con eso todo junto, con esos todos folios, con esos, ¿qué ocurre? ¿No? Y eso ya es más difícil. Hoy en día tenemos más difícil trasladarlo, aunque cada vez, y también con test con ADN, vamos mejorando esto. Entonces, bueno, no tenemos un claro factor diagnóstico que sí nos va orientando junto con los síntomas, pero nos falta un poquito más de saber todavía, que lo vamos a llegar a hacer en los próximos años. Bueno, los hábitos, si tenemos más o menos reconocido qué factores pueden ser los predisponentes a la disbiosis, pues podemos ir revirtiéndolos, ¿no? Pues sobre el tema de alimentación, sobre el tema de alimentos determinados, cómo, dónde como, sobre el tema de los prebióticos y aquellos alimentos que puedan favorecer con pectinas, almidones resistentes, betaglucanos, mucílagos, fructanos. No es el objetivo tampoco entrar en detalle, pero intentar favorecer que cuando se va introduciendo y cambiando la alimentación de ese niño, pues podamos trabajar sobre ello. Hay veces que también, incluso a veces, tenemos que llegar a hacer las dietas FODMAPs, o sea que dependiendo de cómo sea, la parte de alimentación sí. Y luego está la otra parte, la parte de cómo vivo, dónde estoy, con quién estoy, el cocinar, cómo cocino, no sea solo qué cocino, sino cómo, el estrés, tabaco, alcohol, sedentarismo, todos los factores ambientales que siempre van a influir. Cuando hablamos de personas, niños con factores muy claros de enfermedad o de hábitos de pues, ingresos, factores de hospitalizaciones prolongadas, niños postoperatorios, claro, pues ahí hay factores mucho más tratables también, ¿no?
y el uso de probióticos. Entonces, no sé cuánto me queda, pero 5 minutos más o menos. Vale. Os cuento un poco idea general de los probióticos porque luego nos van a hablar de cosas muy concretas, un poco la idea general. Aquí ya es igual para pediatría, para adultos, no hablo de evolución ni nada, es un poco ideas generales. Y pues vuelvo a querer hacer un pequeño reconocimiento a dónde se empieza a hablar de ellos. Ya sabéis que Pasteur descubrió o por lo menos descubre y describe, porque a lo mejor descubierto lo había visto otra gente sin saber lo que era. Las bacterias ácido lácticas, estamos hablando de hace 130 años, pero Mechnikov es un poco el que siempre que busquéis algo os va a salir, ¿no? El que, digamos, hace el que describe que esas bacterias que estaban ya presentes, se conocían, tienen efectos beneficiosos. Es el que va a relacionar las bacterias como con algo beneficioso en la salud humana. Luego hay algunos otros eventos. Esto es muy curioso porque en paralelo, así como desde el año 4000 y pico había el concepto de lo que era el yogur, antiguamente llamado de otra forma y tal, y ya en la civilización peri-mediterránea se existía ese concepto, en paralelo esta persona, este japonés, describió porque él descubrió una serie de compuestos bacterias ácido-lácticas también y vio que poniéndolos en una forma determinada, en una leche fermentada, o ayudándose con la leche fermentada de esas bacterias, podía contener efectos beneficiosos para el ser humano. Es un poco como el antecedente, habiendo ya yogures antes, el antecedente de lo que serían los primeros yogures probióticos ya realmente regulados como tales yogures probióticos, ¿vale? Y bueno, simplemente un poquito un recuerdo de cómo ha ido cambiando, lo que ahora va a cambiar exponencialmente, mucho más claro en los siguientes años, no tanto ya con yogures. Probiótico, creo que todos lo sabemos, pero bueno, no hay, siempre hay que decirlo, es microorganismo vivo, primera condición, que tiene que ser administrado de una forma correcta y adecuada y que pueda ser hecho, ¿no? Lo tienes que masticar, tienes que yo me lo den de una forma en la que va a estar vivo en mi intestino, que llegue íntegro, en la cantidad adecuada para lo que yo quiera conseguir, por tanto, y luego lo sabéis y lo veremos, el efecto de dosis y cepa dependiente, ¿no? Nadie se le ocurre, y yo creo que eso es el ejemplo que siempre ponemos a un internista, a un infectólogo, a vosotros, a nosotros los pediatras digestivos, poniendo un antibiótico, póngale un antibiótico y ya le vemos cómo está la semana que viene. Pero en cambio, póngale un probiótico y le dan 5, 10, 8, el de multicepa, el otro, eso falta mucha cultura en el probiótico, ¿vale? Hay que saber que tiene que tener efectos demostrados para la salud y si no, pues hay que establecer esos efectos y describirlos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por ir pasando por esto, quería transmitir sobre todo este mensaje, que deben ser no patógenos, por supuesto, van a ser gérmenes no patógenos, van a ser resistentes a la acidez, efectivamente la forma ideal de tomarlo, más allá de que uno venga presentado de una forma y otro de otra, y hemos visto cómo han ido cambiando, ¿no? de forma de presentación, pues tienen que ser tomados lo más rápidamente posible, pasando por el menor tiempo posible por el estómago, no justo en mitad de una comida, no justo al final de una comida, pues porque aquello va a ir afectando a su supervivencia. Y bueno, van a tener al final un demostrado efecto inmunoestimulante, porque una gran parte del efecto va a ser a través de ahí, pero tienen que tener actividad digestiva. Y ya sabéis que ahora está el tema del postbiótico y otros conceptos, entonces sus productos tienen que tener un efecto beneficioso, no solo que él llegue vivo y llegue al colon, sino que haga efectos, ¿no? Y luego tiene que tener una permanencia prolongada. Yo te doy 10 días de un probiótico y se acabó, te estoy cubriendo 10 días, tienes que estar 365, ¿no? A ver, tiene que tener una cierta permanencia, la inercia que me dé pues será mayor o menor dependiendo de para lo que estoy usando. Bueno, un poco la idea, ya sabéis que hay varios tipos de probióticos, predominantemente casi todos bacterias, pero no nos queremos olvidar, y aquí también quería hacer un pequeño hincapié en reconocerle el papel que tiene la parte de los hongos, está el microbioma y está el microfungioma, creo que se llama, ¿no? Algo así. Bueno, básicamente también tenemos algo de hongo en el intestino. Es verdad que mucho menos, por supuesto, mucho menos prevalente, e igualmente a nivel mercado mucho menos prevalente, pero sí tiene bastante papel. Sí deciros que nuestra experiencia cuando usamos el Saccharomyces boulardii 250, o sea, el de 600, dependiendo de las presentaciones, lo que vayamos a usar, tiene mucho papel en la competición con los gérmenes. Es muy desplazador. De hecho, hay que advertir que muchas veces da síntomas cuando lo estás dando, las semanas, 10 días, X días que lo des, dependiendo de la pauta que cada uno use, desplaza muy bien a nivel de la disbiosis. No tanto a lo mejor en el sobrecrecimiento, aunque eso también se puede debatir. Ya sabéis que tiene otros papeles, con Helicobacter, con otras cosas. Entonces, bueno, resumido un poquito por levaduras, hablaríamos sobre todo de Saccharomyces y de las bacterias probióticas, predominantemente Lactobacillus bifidobacteria, aunque bueno, hay alguno con estreptococos y intentar buscar ese restablecimiento de la eubiosis. Y sobre todo diferenciar que la levadura va a ser capaz de resistir además a temperaturas diferentes en cuanto a menos extremas, por otro lado, que la bacteria, pero que la vamos a poder tomar con antibióticos también. O sea que eso también va a tener sus ventajas o sus inconvenientes en otros momentos, ¿vale? Y simplemente
transmitiros un poquito la parte final, que aplicaciones terapéuticas hay muchas, pero que básicamente para tratamiento y para prevención, pero que finalmente tenemos que saber que tiene que haber unos efectos beneficiosos, haber habido estudios con animales y luego personas y que nos puedan entrar, como cualquier fármaco, una información. Las aplicaciones son muchas, desde, por supuesto, cánceres, situaciones clínicas, diarrea, pero también enfermedades inmunes, alergias, inflamatorio intestinal y también patología del eje intestino-cerebro, llamémoslo intestino irritable o como queramos, ¿vale? Y lo último, para deciros el tema mercado un poco, bueno, cada uno cuando va a elegir un probiótico tenemos que siempre saber leer la bibliografía de esto y de cualquier fármaco que nos traen o cualquier producto lácteo que nos traen, la evidencia científica, que haya control de calidad, que sea estable, decidir si vamos a ir a cepa única, en determinados momentos la disbiosis sí se beneficia más de la cepa única, pero ahí ya podemos discutir y por supuesto identificar la cepa, no vale decir, le va a poner usted un lactobacillus y ahora va a la farmacia, pues le voy a poner el rhamnosus, le voy a poner el Reuteri, le voy a poner el tal y bueno, saber un poco ese efecto dosis dependiente. Yo creo que lo podemos dejar aquí, porque bueno, aquí básicamente es deciros que hay más información en diferentes aplicaciones y páginas web y que sepamos simplemente, pues ya que hemos hablado de la historia antigua, de la historia nueva vienen montones de startups que van a dedicarse, están dedicándose de hecho al microbioma y cómo van a cambiar nuestros próximos tratamientos en los próximos 10-15 años de manera igual que lo estamos viendo con la inteligencia artificial, que es lo que están usando ellos, cómo lo vamos a ver a nivel práctico. Simplemente las conclusiones creo que las he ido dejando claras por no perder más tiempo. Dejar claro cómo va cambiando en la infancia. No el concepto de disbiosis los primeros 2 años, va apareciendo después. Cómo puede ser transitoria, pero a veces es algo más de fondo. Tratamiento a través de hábitos, estilos de vida y, por supuesto, usando probióticos. Y dentro de los probióticos, que no nos olvidemos del hongo, que tiene su papel en el desplazar gérmenes. Nada, agradeceros la deferencia. No sé si hay alguna pregunta ahora. Muy bien, muchas gracias Javier por ajustarte a tiempo y también por la magnífica revisión que ha hecho. No es fácil acumular tanta información en tan breve espacio de tiempo. Tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta en la sala o de forma... Nada, una pregunta muy básica. A ver si hay alguna experiencia con el saccharomyces cerevisiae, porque se está produciendo un cambio en la manera en que se utiliza, cómo lo utilizan en la nueva panificación, esta rápida y tal, o la otra que se hace con fermentaciones muy largas. Y yo creo que durante toda la eternidad, o por lo menos desde que se empieza a usar, el pan no ha dado problemas y ahora el pan está muy bien. A ver, si me centro solo en la primera parte y ahora te respondo un poco al otro del pan y tal, la parte probiótico, efectivamente también hay cosas con el Cerevisiae, no solo es el Boulardii, por supuesto que sí. Nosotros es verdad que en pediatría tenemos la experiencia que nosotros estamos aglutinando, y está aquí Alfonso que puede verlo como él aprendió con nosotros y ahora trabajamos mucho con el Boulardii, pero también hay muchas cosas con Cerevisiae. Mira, nosotros los pediatras tenemos la ventaja o la pega de que llevamos conociendo la enfermedad celíaca mucho antes que vosotros y de otra forma que vosotros, los de adultos. Entonces, todos sabemos que el pan no es solo lo que es la fermentación, sino también es los propios ingredientes. El gluten, sabemos hoy en día la pega que lleva, todos los hábitos, todo lo que hay, pero sí que hay un evento claro cuando en el año 43 se decidió cambiar la genética del trigo, eso es verdad. Y lo que estamos viendo ahora no se debe a la cantidad de gluten, eso es más o menos estable de los últimos años, con lo cual ahora sí tiene que ver mucho y se le va a empezar a dar papel a lo que tú me estás hablando. O sea, ahora yo creo que vamos a empezar a hablar mucho de la intolerancia alimentaria basada en cómo ha sido producido el alimento, más que en la propia presencia de un ingrediente u otro. Pero bueno, queda, por lo menos en pediatría no hay gran cosa todavía, pero sobre el papel sí. Sí, lo que pasa es que también cuando te lees cosas, yo no quiero dar una respuesta porque no la hay, ¿eh? Y yo sé que tú sabes que no la hay, pero te digo una pregunta que responde, no responde eso, pero te la devuelvo. ¿Y debemos comer lo que comíamos siempre? ¿El ser humano hoy debe comer lo que comía antes en la situación que estamos de adquisición de tolerancias, de no tolerancias, de plásticos, de no sé qué? Por eso digo que hay mucho que trillar, que efectivamente mucha base es real, pero no hay una respuesta clara. Por suerte yo tampoco la tengo, pero no la hay. Bien, ¿alguna otra pregunta? En un niño o en un infante en el que sospechamos de disbiosis, ¿a partir de qué edad recomendaría un test de microbiota intestinal? De la edad en la que el médico que lo vaya a ver sepa interpretarlo. O sea, no te respondo tampoco, pero bueno, porque es muy difícil interpretarlo a veces. Si ya me metes un lactante, un infante, yo no lo recomendaría claramente porque no hay patrón claro. ¿Cuál es el patrón?
No está claro. Te van a dar un patrón de estabilidad normal en X edad, de niños normalmente 6, 7, 8 años, para arriba. Si ya me hablas de niños más grandes, que ya digo que se parece mucho a la microbiota del adulto, los patrones son más claros y te van a dar referencias un poquito más ciertas, pero realmente, y esa pregunta me la hago yo cada vez que te dan uno, y no son tantos, porque en pediatría no son tantos los que van a privadas a lo mejor a hacerse eso, pero bueno, realmente cuando a ti te dan ese informe de grupo a grupo, juntos en un mismo informe, ¿qué haces con el paciente que lo tiene todo junto a la vez? Entonces, depende de realmente que ese test vaya a tener un resultado, que el médico vaya a trabajar con él. Si yo, por ejemplo, me lo traen, yo sé que no voy a saber todavía bien trabajar con él, yo no se lo recomiendo. En cambio, si tú me dices, yo realmente me agarro mucho a este y este criterio y son estas tres cosas porque me han explicado que esto y que esto, que yo las he leído, me las creo o no, creo que sí, que puede valer la pena porque te va a ayudar en tu manejo. Pero tampoco te estoy dando una respuesta concreta, pero creo que depende mucho de cómo sepas interpretarlo o cómo tú lo vas a aplicar en el tratamiento. Menos de 3, 4, 5 años yo no lo haría, creo que no hay el patrón claro. A partir de 6, 7, aunque los 2 años sea la edad de microbiota adulta, 6, 7 yo creo que está bastante estable comparado con un adulto. Yo sí que les recomiendo, yo tengo mi clínica de salud, soy especialista en microbiota y nosotros recomendamos precisamente porque cuando antes se detecten las alteraciones, si se detectan de los 3 años, que la microbiota todavía no es madura, hay menos resiliencia al cambio. Sí, pero es que el concepto es el que falla. No es madura, sí es madura, ya a los 2 años es, pero en realidad sabemos que entre los 2 y los 4 todavía cambia un poco. Está ya lo gordo, el 90%, 95% de tu microbiota está establecido en sus porcentajes, entre comillas. Falta un poco de adquirir variabilidad. Y ahí es donde yo veo que el test me faltaría con qué lo estás comparando. A lo mejor falta bagaje de background de saber de dónde sacas tú la base de normalidad. A lo mejor. Pero, perdóname y no te critico, no me vale. Porque yo para hacer un cribado neonatal necesito hacer miles de pacientes para darte el valor del 99,5% de la normalidad para saber la caca, cuando lo que me cambia de uno a otro es un 0,2% y eso me cambia. Lo digo porque yo a lo mejor soy más resiliente en la pediatría todavía, probablemente, y está bien que confrontemos. Yo creo que tu valor de normalidad no está claro todavía. Entonces yo puedo seleccionar por la edad y entonces sí que me puedo hacer mis propios cálculos estadísticos. Para ahí está el ojo clínico. Yo sé que, por ejemplo, la bifidobacteria, los rangos de normalidad de un adulto se quedan muy bajos para un niño. Entonces muchas veces tira de ojo clínico, pero no solo es para los paneles funcionales de, oye, está, por ejemplo, alguna que produce estamina o que produce cierto o amonio, yo sé que el rango de normalidad tiene que ser más bajo en un niño. Y ciertas protectoras que están más altas en los niños deben ser más altas. Pero no es solo a la hora de la función de microbiota. A veces que lo que tiene es una infección. Sí, Entonces, ya hablamos de patógenos. que pues no sé si está muy alta o altísima o súper elevada, pero hay cosas que se pueden detectar infecciones. Estoy hablando de los metagenómicos y microbiota intestinal, en lo que se detecta el 100% Yo ya de te he los dicho antes, si metes microorganismos. metagenómica ya opino un poco diferente. Yo creo Más que a favor. después podemos, al final de todas las charlas, podemos también volver a discutir un Sí. poco para no extendernos No, pero quería demasiado, su opinión como pediatra Sí, 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 porque por supuesto. esto es lo que yo hago, pero no sé si lo hago bien o no, entonces quería contar con no, su por supuesto. experiencia. Y En esto la suerte es que nadie hace bien ni mal, que es bien y que es mal también por otro lado. Bueno, Los hacerlo mal, resultados no que sé, mal, vemos, pero porque por ejemplo, si vemos que tiene más altas los lactobacilos, más bajas las bifidobacterias, a la hora de incluso seleccionar los probióticos. Pero bueno, luego sí, no, digo hablamos. que luego para ir ajustándonos al tiempo y poder dar también cabida a otras preguntas, si la hay en la sala o de forma telemática. no sé si online hay algo o ya. Yo quería, de todas formas, rápidamente, porque es verdad que paso a la otra charla y que no nos extendamos demasiado y después al final de todo el bloque de preguntas podemos de nuevo retomar algunos de estos temas, ¿no? Una pregunta, te ruego que sea breve. ¿En qué lugar del algoritmo diagnóstico de un paciente pediátrico, me refiero, colocaría la realización de estos estudios después de haberle hecho tantas pruebas, de haberle hecho tantos tratamientos? ¿En qué lugar, no? Pues de forma sucinta. Pues en el lugar en el que tú ya has tenido realmente la sospecha, has visto el hilillo aparecer en los síntomas, porque te orienten, no vale que solo porque tenga un trastorno de motilidad, tiene que haber algo más sobre ese gas, fermentación, distensión, irritabilidad, algo más, alternancia de caca. Y en ese momento, en cuando tienes eso, para mí tienen papel ya. Pero, disculpa, persistente en el tiempo, le das... Yo en la persistente en el tiempo lo veo más práctico luego, sobre todo para el seguimiento de la continuidad de tanto con dietas, hábitos y sobre todo si hacer FODMAS y tal intercurrentes, pero en la aguda nosotros, por ejemplo, no lo hacemos. En la transitoria, en la que es más llevadera, tiramos un poco más del empirismo. Ajá.
Muchas gracias, Javier.